Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de La Laguna, profesor Canales, directivos, socios, amigos. Este acto solo tiene una finalidad, que es poner en valor, como se dice ahora, que es lo mismo que resaltar o hacer patente, las relaciones cordiales, yo diría que fraternales, entre las dos instituciones, la Real Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife y la Universidad de La Laguna. Primero fue la económica y 35 años después la universidad. Eso lleva consigo que a la económica la fundó Carlos III y la universidad Carlos IV. Y yo creo que eso es un matiz. A mí me gusta más el tercero. Y me parece que a mi amigo el rector le gustan otros Carlos. Al principio, al no existir la universidad, a la económica se le asignaron funciones que en realidad le correspondían a las universidades. Otras las compartieron y otros las seguimos compartiendo. Pero la económica tenía muy claro quién tenía que llegar y para crear la universidad, la económica jugó un papel de fuerza, un papel de lucha, para que por fin se creara la Universidad de San Fernando de la Laguna, que quiero decirles que esto lo sabe la gente universitaria, pero no los demás, la Universidad de La Laguna ya no es la Universidad de San Fernando, es la Universidad de La Laguna. Ese es su nombre legal. Bueno, yo aprovecho para, como estamos entre amigos, para hacer alguna reflexión. Creo que la sociedad está desconcertada. Los cambios son rápidos y numerosos, todo es nuevo, se le tiene miedo al futuro, se buscan liderazgos y hay que dar nuevas soluciones. Y las instituciones como las nuestras están llamadas a inducir a la sociedad a buscarlas a través del diálogo y la reflexión. No son tiempos de odios, son tiempos de asumir que la libertad, la fraternidad, la igualdad, el progreso, el bienestar social son principios transversales, ya nadie se puede apropiar de ellos. Todo aquel que viene a ejercer una función pública debe asumir que eso es el bien común y que eso hay que defenderlo desde cualquier postura. Por otro lado, estoy oyendo, pasemos al tema universitario, a viejos profesores, que no es lo mismo que profesores viejos, que le achacan a Bolonia pecados que Bolonia no ha cometido. Bolonia lo único que ha dicho es que hay que cambiar la forma de enseñar. Lo demás, la burocratización, las guías que son testamentos, los datos, los controles, eso lo han hecho las legislaciones internas, las de algunas universidades, las de algunos gobiernos, pero Bolonia ha sido muy sensata de decir, señores, o cambiamos la forma de enseñar porque la sociedad está cambiando o nos quedamos sin público, porque la privada sabe lo que está haciendo. Hay que dar conocimientos muy generales, de áreas de conocimiento muy amplias, y después dar especialidades muy flexibles, con gran facilidad para cambiarse de una a otra, porque los jóvenes de hoy van a cambiar de profesión a lo largo de su vida muchas veces, y tenemos que facilitarles cómo cambiar y hacer un curso rápido para poder cambiar su profesión y dedicarse a otras cosas cuando sus necesidades profesionales así lo exijan. Perdona, rector, que me estoy metiendo, pero es que soy más viejo que tú. Yo no me quiero extender, no me quiero enrollar, esto nos podemos ir a cenar un día y discutirlo. Felicitar a la Universidad de La Laguna por ser tan vieja como es, porque es vieja. La Real Sociedad Económica son más viejas, somos más viejos, pero yo estoy seguro que las dos somos muy jóvenes, porque innovar, cambiar y progresar es la juventud. Yo eso lo siento todavía y estoy seguro, y la universidad también la debe de sentir. Muchas gracias a todos y vamos después a inaugurar la exposición, y ahora si el rector quiere decir algo y no me pega, y después el doctor Canales ya coge el mando de enseñarnos la... Supongo que esto tiene una función. El micrófono, claro. Sí.
Señor presidente, profesor Canales, antigua rectora, o rectora, como me gusta más decir, señores directivos, socios, señoras, señores. Este es un acto sencillo, lo decía el director de esta Real Sociedad, pero yo creo que es importante. Yo se lo comentaba al profesor Canales cuando entramos juntos en esta casa hace un cuarto de hora, que traer la exposición de la universidad aquí, al centro de la ciudad, yo creo que ha sido una buena idea, porque ha sido facilitar el acceso a esa exposición a un público mayor que el que estaba participando cuando la exposición estaba en la universidad. La universidad, lo ha recordado José Carlos Alberto, nace porque así lo pidió la Sociedad de Tenerife y principalmente esta Real Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife. La universidad no nace de forma espontánea porque un día el monarca decide crearlo, sino que es el resultado de una presión política desde aquí, desde Canarias. Y yo insisto mucho en esta idea porque me parece de la máxima importancia, ¿no? La universidad nace como una petición de la sociedad canaria, de la sociedad tinerfeña en particular, para que aquí se crearan estudios superiores. Estudios superiores que a lo largo de todo el 18 habían tenido una cierta presencia de la mano de los dominicos, pero que al final eran siempre una educación superior muy vinculada a la Iglesia, mientras que la decisión del monarca, de Carlos IV, es una decisión, digamos, que nace del poder político y se configura como una universidad civil, por decirlo con un lenguaje moderno, que no sé si es muy apropiado hacerlo así. Por lo tanto, decía José Carlos Alberto, la relación fraternal entre la universidad y la económica, hay gente que dice que la relación realmente es filial, ¿no?, de la universidad respecto a la económica, porque la universidad nace, si yo no me equivoco, José Carlos, 15 años después, ¿no? La económica está celebrando 240. 1777. Sí, y nosotros en 92, sí, 15 años. No, pero no tiene mucha importancia. Bueno, es una manía de matemáticos, tampoco hay por qué darle mayor importancia a la precisión numérica. Bueno, supe, antes de ser rector sabía algo de matemáticas. Y José Carlos Alberto ha hablado de un asunto que justo en el Parlamento de Canarias, los dos rectores, hace 4 o 5 días, el rector de Las Palmas y yo mismo, se nos planteó por parte de un parlamentario, ¿no?, el tema de Bolonia. Y, en fin, para mí es un placer oír a José Carlos Alberto, que fue rector hace ya más de 25 años, el elogio que acaba de hacer de Bolonia, ¿no?, con todas las imperfecciones que cualquier aplicación de una idea tiene. Hasta antes de Bolonia, en fin, esquematizando mucho, los profesores nos sentíamos obligados a explicar bien, a enseñar, y nos preocupábamos poco de si esa enseñanza tenía fruto en el sentido de que el estudiante aprendía. El proceso educativo tiene esos dos aspectos, ¿no?, la enseñanza y el aprendizaje. La enseñanza, la mayoría de los profesores, pues lo hacíamos lo mejor que podíamos, lo mejor que sabíamos, nos entregábamos a eso con mucho entusiasmo en la mayoría de los casos, ¿no? Pero no nos interesábamos mucho de si ese proceso educativo triunfaba en el sentido que el estudiante aprendía. Yo creo que Bolonia viene a poner el acento en esta segunda parte. Vale, está muy bien que usted explique bien, que sea buen profesor, sea buen conferenciante, pero es necesario confirmar y preocuparnos porque el estudiante efectivamente aprenda y que, por tanto, el proceso educativo se complete, ¿no?, de forma total. Yo creo que eso con Bolonia se está consiguiendo. Ya nos preocupa si una carrera de 4 años se tarda 4, 5, 6, 7 u 8 años en acabarse. Antes casi nos daba igual, ¿no? Ahora no. Ahora nos interesa, nos preocupa en una palabra el aprendizaje. Esta exposición que vamos a ver es una exposición, el profesor Canales hará, él y el profesor Gutiérrez, rector también que fue de esta universidad, han sido los comisarios, pero yo sí quiero decir que es una exposición que tiene la vocación, el ánimo, el deseo de recorrer las 7 islas, entre otras cosas para poner el acento y dejar claro que la Universidad de La Laguna,
nace en La Laguna, es una universidad que nace de la, como decía hace un momento, ¿no?, de la lucha, la insistencia, la pelea de esta isla de Tenerife, pero ha sido la sociedad de toda Canarias, ¿no? No renunciamos a sentirnos una universidad canaria de las 7 islas. Por eso queremos ir con la exposición por todas las islas, presentándonos, recordando lo que hemos hecho, recordando lo que hoy somos y con alguna pretensión sobre el futuro de lo que queremos ser. O sea, la exposición atiende, que ahora la veremos en un momentito, cuando el profesor Canales finalice su intervención, pero que tiene esa ambición, esa pretensión, ¿no?, de llegar al conjunto de la sociedad canaria diciendo lo que hemos sido y lo que somos. Y recuerdo lo que decíamos el otro día en el Parlamento, tanto el rector de Las Palmas como yo, ¿no?, la contribución de las universidades, más La Laguna, claro, porque tenemos más años, a la configuración de lo que es Canarias, desde todos los puntos de vista, político, económico, social, es evidente, no hubiera sido igual Canarias sin su universidad, y desde luego los problemas principales que hoy tiene Canarias de todo tipo, la solución de ellos en muy buena parte pasa por la universidad, o por las universidades. Yo creo que eso cada día se reconoce con más claridad por parte de los poderes políticos, del Parlamento, del Gobierno, el ver la universidad como un instrumento poderoso para abordar los problemas que tenemos en esta sociedad, empezando por el desempleo, que sin duda es el problema más doloroso con el que Canarias se enfrenta desde hace años, y está muy ligado a ese el problema de la educación. La educación en Canarias, yo creo que el propio gobierno es el primero que es consciente de esta realidad, tenemos que mejorarla, igual que tenemos que mejorar la universidad, por supuesto, ¿no? A fin de cuentas, la universidad forma parte del sistema educativo, es una pieza más fundamental como cualquiera de las otras piezas que forman parte del sistema educativo. Señor director de la Económica, muchas gracias por haber abierto las puertas de esta institución para que esta exposición llegue a un público más amplio y que los laguneros y quizás otros de otras localidades pues conozcan mejor la historia de su universidad. Muchas gracias por ayudarnos a conseguirlo. Bueno, pues, señor presidente de la Real Sociedad Económica, señor rector magnífico, señora rectora y público en general, muchas gracias por haber venido esta tarde aquí a la inauguración de esta exposición, que, por cierto, no podía haber encontrado un mejor espacio porque en este caserón estuvo ubicada la universidad en 2 ocasiones, en el siglo XIX y hasta el año 53. O sea que es un lugar idóneo para una exposición conmemorativa y también para conmemorar, porque etimológicamente conmemorar significa recordar juntos, ¿no? Y en el caso de La Laguna, la pregunta que nos deberíamos hacer es hacer memoria juntos sobre qué y con quién. ¿Hacer memoria sobre qué? Pues yo creo que eso en realidad ya lo han adelantado las intervenciones que me han precedido. Hacer memoria sobre nosotros, sobre los universitarios, sobre los académicos y sobre nuestra relación con la sociedad en la que estamos insertos, en las que siempre hemos estado insertos. Es un tema clave. ¿Y hacer memoria con quién? Pues con nosotros mismos, los académicos, de hablar sobre nosotros, pues es algo que nos gusta y que sabemos hacer bastante bien, ¿no? Y en conjunto también hacer memoria con la sociedad canaria, con todos. La primera parte de estos binomios, es decir, hacer memoria sobre nosotros mismos, ya se ha hecho durante estos 2 meses en que la exposición ha estado instalada en el edificio central. Y no fue un ejercicio de solipsismo, ni un ejercicio de ensimismamiento desde nuestra Torre de Marfil, como a menudo se nos dice, ¿no? Fue un esfuerzo importante por conocernos a nosotros mismos, por saber de dónde venimos, para proyectarnos hacia el futuro. Y de ahí el título de esta exposición, de dónde viene el futuro. Decía el otro comisario de la exposición, Ángel Gutiérrez, también antiguo rector,
que estamos a punto de entrar en el selectivo club del 3% de las mejores universidades del mundo, de las primeras 500. Bueno, este es un dato, no es que yo sea muy partidario de los rankings o de la competencia, pero es un dato que yo creo que la sociedad canaria tiene que tener muy presente, en el sentido de que ofrece una visión muy alternativa de lo que muy a menudo la clase política y la clase mediática está ofreciendo al conjunto de la sociedad. Es decir, existe un desajuste notable y claro entre lo que es la Universidad de La Laguna y el resto de las esferas de la realidad canaria. Es decir, ¿en qué esfera de la realidad canaria se puede decir que alguien está a punto de entrar en el 3% de los mejores? ¿En los medios de comunicación? ¿En la clase política? ¿En la renta? ¿En la actividad económica? Yo creo que no. Y en este sentido no se trata de darnos autobombos, no se trata de autorreivindicarnos, se trata simplemente de poner sobre la mesa algo que los rectores quizás, que son prudentes por naturaleza y que son pudorosos como deben ser, quizás no se atreven tanto a decir. Y es que, bueno, es injusto, es profundamente injusto este discurso de que somos un gasto enorme, de que somos un coste desproporcionado, cuando en realidad, en vista de dónde estamos y de lo que somos, y en vista de lo que se invierte realmente, somos puro beneficio, somos uno de los mejores productos de esta tierra, porque además nosotros no servimos a otra señora que a esta tierra, somos una universidad pública. Y esto tiene que ver mucho con la segunda parte de este hacer memoria. Se trata ahora de hacer memoria con la sociedad canaria, de los vínculos que siempre han ligado a la Universidad de La Laguna con esta sociedad en la que ha crecido. Esto empieza hoy aquí, este hacer memoria conjuntamente con la sociedad empieza en la Real Sociedad Económica y, como ha indicado el rector, ha anunciado el rector, proseguirá a lo largo, ¿no?, en exposiciones a lo largo de las 7 islas. Se habla mucho de espíritu de los pueblos, de culturas, en esta época de identidades, pero los historiadores sabemos que lo que realmente vertebra a las sociedades son las instituciones. Y qué duda cabe de que la Real Sociedad Económica es una institución dignísima, pero que la Universidad de La Laguna ha sido una institución clave, un eje central en la configuración de la sociedad canaria contemporánea. ¿O es que realmente alguien puede concebir a las Canarias del siglo XIX y XX sin la Universidad de La Laguna? Parece difícil, parece imposible, porque esta universidad ha sido el eje educativo académico de este territorio y también su eje y motor intelectual. Y de esta imbricación profunda entre universidad y territorio, entre universidad y sociedad, profunda y fructífera, trata esta exposición. Verán en esta exposición que hemos sido una universidad humilde, que ha desarrollado su historia en condiciones a veces pues, muy precarias, pero si ajustan la mirada, si enfocan, verán ustedes también bastante pinceladas de luz en una época de tiempos grises. Podemos enorgullecernos de ser la tercera universidad española en contar con una profesora entre sus filas, nada menos que en 1923 y nada menos que con uno de los estandartes de la renovación pedagógica española, doña María Sánchez Arbós. Y no fue la única, en los años 30 teníamos a 2 profesoras en plantilla, pocas, es cierto, pero el claustro también era muy pequeño. Podemos enorgullecernos de haber sido un referente científico a escala nacional en tiempos en que los términos ciencia y española pues, no acababan de concordar, y además de haber tenido un rector como Antonio González con una proyección internacional notable en un momento en que no era habitual que los rectores españoles tuvieran esta proyección. Y sobre todo, en esta nueva etapa que iniciamos en la exposición, debemos estar orgullosos de haber sido una universidad pegada a la tierra, una universidad comprometida con un territorio y con una sociedad, una universidad unida indisolublemente a Canarias y al estudio de su realidad. Porque en esta universidad nació lo que sin duda ha sido la empresa cultural de mayor alcance, mayor trascendencia del siglo XX, que fue el Instituto de Estudios Canarios. Y en esta universidad se han realizado las grandes investigaciones clásicas sobre el entorno físico, cultural e histórico de estas islas. Gracias a la Universidad de La Laguna, Canarias ha podido narrarse, ha podido contarse a sí misma, con mayor o con menor acierto, pero con su propia voz. Y esto es muy importante.
Esta trayectoria al servicio de Canarias, de toda Canarias, de cada una de las islas de Canarias, no se disuelve, simplemente no desaparece, no se esfuma, porque exista una segunda universidad pública y porque existan otras universidades privadas. Existe sin duda el sistema universitario canario, y bienvenido sea, pero sigue existiendo la Universidad de La Laguna con una identidad propia y un perfil muy claro. Nosotros somos la más joven de las universidades viejas y eso nos obliga y nos empuja a proyectarnos con fuerza y de otra manera hacia el futuro. La exposición que van a ver ustedes es en sí misma una muestra de lo que somos capaces de hacer en La Laguna cuando nos dotamos de una meta común y trabajamos codo a codo. A nadie escapará que detrás de esa exposición y de las vitrinas hay un enorme trabajo de documentación, recopilación, ordenación, diseño, etcétera. Y este resultado no se consigue simplemente con buena voluntad. Hace falta un nivel de eficiencia y de competencia técnica que es el que tiene el personal de nuestra biblioteca, aunque normalmente pues, pasa desapercibido, ¿no? No es algo de lo que nos demos cuenta. Para acabar, simplemente recordar que esta exposición no es cualquier exposición, es una exposición sobre una de las instituciones más antiguas y respetables de este archipiélago y, por tanto, una de las instituciones de las que la sociedad canaria debería sentirse más orgullosa. Y si la sociedad canaria no siente todavía ese orgullo, que venga a ver la exposición, que seguramente lo sentirá. Muchas gracias y buenas tardes. Pues vamos a ver la exposición, sí. Bueno, un poco, sí, ¿no? Simplemente... En el montaje que se ha hecho aquí, lo que se hace, verán, es ir entremezclando pasado y presente, que quizás sea una idea mucho más novedosa y más fructífera, ¿no?, que lo que hicimos allá. Bueno, en historia tenemos creo que unos 8 paneles, lo que intentamos es ir marcando los diferentes momentos, ¿no?, periodos históricos, y luego tenemos una serie de paneles que van a ver ustedes por aquí, pues sobre investigación, colaboración internacional, proyección, etcétera. Bueno, yo creo que hay que felicitar al equipo de la biblioteca por el diseño gráfico. Es producto de la casa, una empresa externa, y bueno, yo creo que podemos sentirnos razonablemente contentos, ¿no?, del resultado. Sobre las vitrinas, pues tenemos material que nos expuso en la universidad, que es material de esta sociedad, ¿no?, de fondos de esta sociedad, algunos fondos de La Laguna, y trajimos sobre todo de allá, la sociedad ha elegido, sí, algunas reproducciones de prensa, y sobre todo la prensa estudiantil de los años 60-70, ¿no?, y una vitrina que tuvo bastante éxito en la exposición original, que era la parte informática, ¿no?, que nos retrotrae, ¿no?, y nos hace ver cómo corre el tiempo. No sé si...